Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Dios abre la puerta de la esperanza. Mientras recorremos esta vida, nos encontramos con muchas pruebas y obstáculos. Cuando las personas se enfrentan a pruebas y problemas difíciles, a menudo se rinden, se quejan o murmuran. En este sentido, ellas se quedan sin poder superar los obstáculos y frustradas. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que el pueblo de Dios encuentra cualquier prueba u obstáculo, ¿qué prepara Dios para ellos? Encontramos que Él siempre prepara la puerta de la esperanza y la mantiene abierta de par en par. La vida en esta tierra puede ser cansada y difícil, pero la vida eterna en el cielo, en la que un día entraremos, está completamente llena de esperanza. ¿Con qué entusiasmo esperan ese mundo lleno de gracia, donde una vida gloriosa continúa día tras día? Un mundo donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Espero que todos seamos la familia celestial que pronto disfrutará de la vida eterna y las bendiciones de Dios para siempre en nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Cuando miramos hacia atrás en la historia de Israel, podemos ver que los israelitas fueron esclavos en la tierra de Egipto por un periodo de unos 400 años. Sus vidas fueron realmente duras y arduas. Clamaban a Dios todos los días: por favor, líbranos de este lugar de sufrimiento, un lugar que no es diferente del reino de la muerte. 400 años no es poco tiempo. Al elevar esta oración a Dios, generación tras generación, ¿qué hizo Dios finalmente por los israelitas en Egipto a través de Moisés? La mismísima liberación que habían anhelado y esperado comenzó a manifestarse. Dios no solo los liberó de Egipto, sino que también preparó para ellos la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, donde finalmente podrían establecerse. En su viaje a la tierra de Canaán, el espacio físico del desierto se presentó ante ellos como un gran obstáculo. En el desierto no tenían suficiente comida ni agua para beber. Sin embargo, había una razón clara por la que Dios los guió por ese camino. Si los israelitas hubieran viajado por una tierra con buenas condiciones de vida, habrían tenido que pelear guerras todos los días desde el momento en que despertaban cada mañana. Esto se debía a que muchas naciones ya habían echado raíces y vivían en las regiones o territorios habitables. Por eso Dios guió a los israelitas por el desierto más árido, un lugar inhabitable para el hombre. Sin embargo, ¿qué encontraron a lo largo de ese viaje? Se enfrentaron a constantes obstáculos. No obstante, incluso en un entorno que bordeaba la desesperación, Dios siempre les abría la puerta de la esperanza. Era una distancia que los israelitas podrían haber alcanzado en solo 10 días, y ellos habían preparado comida para un mes completo, incluso con un excedente. Sin embargo, incluso después de un mes, aún no habían llegado a la tierra de Canaán. A partir de ese momento, una sensación de crisis comenzó a abrumarlos. Ante sus propios ojos, se desplegó un vasto desierto, un desierto arenoso sin comida a la vista. Además, Dios los condujo a una tierra árida y estéril, sin comida ni agua, lo más básico,
para la supervivencia. Como resultado, las quejas y murmuraciones comenzaron a brotar en el pueblo. Decían, cuando vivíamos en la tierra de Egipto, al menos podíamos comer sopa hasta saciarnos junto a las ollas de carne, pero en el desierto no hay alimento para comer en ninguna parte. También para el agua, dado que una enorme población de 3 millones de personas se estaba movilizando, ni siquiera 10 pozos habrían sido suficientes. Qué angustiante era su situación. Así, en lugar de agradecer por la gracia de Dios que los había liberado de la esclavitud, sus 40 años en el desierto fueron definidos por constantes quejas y murmuraciones. ¿Acaso Dios les hizo pasar sed? Era un entorno en el que no había agua en absoluto. Sin embargo, ni una sola persona murió de sed. Ni una sola persona murió de hambre en el desierto. ¿No deberíamos reflexionar siempre sobre estas cosas? Cuando se encontraban en una situación desesperada, clamando, "No hay comida", Dios tomó una acción extraordinaria. ¿Qué cayó del cielo por ellos todos los días? Dios les envió el alimento llamado maná. Solo el número de varones israelitas era de 600,000. Cuando incluimos a sus esposas e hijos, los demógrafos estiman que al menos 3 millones de personas viajaban juntas. Los hombres menores de 20 años no se incluyeron en este recuento. Y por supuesto, el número de mujeres ni siquiera se contó. El proceso de guiar a esta vasta población a la tierra de Canaán estuvo lleno de desesperación, porque no había comida ni agua para beber. En el pináculo mismo de la desesperación, Dios hizo llover comida para ellos diariamente. Cuando clamaron, "Nos estamos quedando sin agua", Dios hizo que brotara un manantial de una roca para que no les faltara. Desde el punto de vista humano, Dios los condujo al desierto, un desierto que parecía el lugar más desfavorable para la supervivencia. Pero en ese mismo lugar abrió una historia de esperanza para ellos. Cuando caminamos con Dios, ¿qué tenemos siempre? Tenemos la puerta de la esperanza. Por eso el autor del libro de Salmos nos dice que siempre pongamos nuestra esperanza en Dios. Veamos Salmos, capítulo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sela. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Él quiso decir, toda mi esperanza está en Dios. Cuando esta sea nuestra confesión, podremos seguir a Dios por donde quiera que nos guíe. ¿No es así? No hay agua en ese camino. ¿Cómo es posible que una multitud tan grande viaje por un lugar así? Esta es una situación imposible. No hay comida en este lugar. Esto es lo que pensaron casi todos los israelitas en ese momento. Sin embargo, quienes pensaron en Dios, pensaron de manera diferente. Por más árida que sea la tierra y por grandes que sean los obstáculos, la puerta de la esperanza
siempre está abierta para aquellos que ponen su esperanza en Dios. De hecho, en esa tierra estéril, donde no podía crecer ni un solo grano, no se enviaba comida del cielo cada día, suficiente para que aquella gran multitud comiera durante 40 años sin pasar hambre. Cuando miramos todas estas escenas, nos damos cuenta de que Dios es quien siempre nos abre la puerta de la esperanza, incluso cuando estamos al borde de la desesperación. La puerta de la esperanza siempre está abierta para aquellos que confían en Dios, aquellos que ponen su esperanza en Él. Por tanto, seamos todos personas que sepan avanzar hacia esa puerta de la esperanza. El padre y la madre siempre nos han enseñado que las bendiciones llegan envueltas en las dificultades. En nuestro camino del Evangelio, a veces encontramos obstáculos y dificultades. A veces nos esperan cosas que deseamos evitar, pero es ineludible recorrer ese camino. Vayamos a Números capítulo 13, versículo 25. Esta es la escena en la que los 12 espías regresaron al campamento de Israel para dar su informe después de espiar la tierra de Canaán durante 40 días. Números capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. En pocas palabras, los hijos de Anac se refieren a una raza de gigantes. Informaron que una raza de gigantes que dominaban en estatura a los israelitas guardaban toda la tierra. En todos los aspectos, fue un informe desalentador. Y las personas que vivían en esa tierra, ellos eran poderosos, y las ciudades eran fortificadas e inmensas. En cuanto a la estatura de la gente, ellos informaron: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Esta es una expresión utilizada para describir una diferencia tan grande que desafía la comparación. Al escuchar este informe de los 10 espías, todo el pueblo de Israel comenzó a preocuparse. La desesperación comenzó a abrumarlos. Ellos pensaron: seremos destruidos por completo, sin poner un pie en la tierra de Canaán. Somos como niños pequeños, mientras que ellos son como hombres de gran estatura. ¿Cómo puede un simple niño prevalecer contra ellos? Continuamente escuchaban informes que los atrapaban en una mentalidad de derrota. Justo cuando toda su esperanza se había derrumbado y su desesperación había alcanzado su cúspide, 2 de los espías, Josué y Caleb, gritaron en medio de ellos: Dios está con nosotros. ¿Por qué tienen miedo? Los 10 espías solo informaron sobre la realidad física que observaron, dejando a Dios fuera de la ecuación. Sin embargo, Josué y Caleb agregaron la dimensión de la fe a su relato. Ellos razonaron: aunque las circunstancias pueden ser difíciles, ¿no es esta la tierra que Dios nos prometió? A los ojos de Dios, ellos no son nada. ¿Cómo podemos rendirnos? Los comeremos como pan. Entremos y tomemos posesión de la tierra. Las probabilidades estaban completamente en contra de ellos. Sin embargo, ¿qué tenían? Tenían la promesa de Dios. ¿No es por eso que la tierra de Canaán se llama la tierra prometida? Ya que es la tierra que Dios ha prometido. No debemos tener miedo, sean cuales sean las circunstancias.
Aquellos que ponen su esperanza en Dios siempre se aferran a esta fe absoluta. Dios es el que abre la puerta de la esperanza. No importa lo desalentadoras que sean nuestra situación o circunstancias, siempre es Dios quien abre la puerta de la esperanza. Por eso, la Madre Celestial siempre dice, las bendiciones llegan envueltas en sufrimiento. Hermanos, ¿no es esta la razón por la que confiamos, amamos y veneramos a Dios aún más? Los israelitas salieron de Egipto con este tipo de fe, pero mientras viajaban por el desierto, comenzaron a fijar sus ojos en su dura realidad. Por otro lado, Josué y Caleb vieron la verdadera realidad donde Dios estaba presente. Desde esta perspectiva divina, los descendientes de Anac eran insignificantes, y sus ciudades fortificadas resultaron ser nada en absoluto. Esto se debe a que siempre creyeron que para Dios la tierra es como una gota en un cubo, y es considerada como menudo polvo en las balanzas. Así, mientras todos los demás estaban desanimados y abatidos, Josué y Caleb pudieron animar al pueblo y levantarle el ánimo. Veamos Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué hicieron? Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella. ¿Cómo son? Son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Al escuchar este informe, la gente gritó, no nos queda ninguna esperanza. Ellos lloraron toda la noche cuestionando, ¿fue un error salir de Egipto? E incluso dijeron, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. De esta manera, surgieron todo tipo de voces disconformes entre el pueblo. Vayamos a Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Cuando fueron liberados por primera vez de su esclavitud en Egipto, siguieron con gozo a Moisés y a Aarón, ofreciendo fervientes alabanzas a Dios que los había rescatado. Sin embargo, después de escuchar el mal informe de los 10 espías, lloraron toda la noche y comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Incluso llegó al punto en que hablaron de renunciar a Canaán, la misma tierra que Dios les había prometido. Creo que casi no hay ninguna persona entre nosotros aquí hoy que haya pasado por una vida sin experimentar dificultades. Así es la naturaleza misma de la vida. Cada persona tiene sus luchas personales. Cada iglesia tiene sus propias dificultades. Y como miembros de la sociedad, enfrentamos desafíos en nuestra vida diaria. Ya que todos enfrentan las olas de las dificultades, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué es la respuesta sabia y prudente en tales momentos? ¿A quienes tenemos fe? ¿Dónde nos dice que siempre debemos poner nuestra esperanza? Aquellos que ponen su esperanza en Dios siempre descubrirán que la puerta de la esperanza permanece abierta. Sin embargo, los que no ponen su esperanza en Dios solo se fijarán en sus circunstancias actuales, al igual que los que murmuran constantemente.
¿Dios sacó a los israelitas de la tierra de Egipto de una manera fácil? Trabajó enviando 10 plagas sobre Egipto y rompiendo el corazón endurecido de Faraón. Él respondió a las oraciones que habían ofrecido durante generaciones, concediendo su más profundo deseo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a quejarse de nuevo. ¿No fue una situación lamentable? No debemos hallarnos en la misma posición que ellos. Cuando confiamos en Dios, Él siempre abre la puerta de la esperanza, incluso en medio de la desesperación. Por tanto, ustedes y yo debemos ser como Josué y Caleb, siempre mirando la puerta de la esperanza que Dios ha abierto. Continuemos con Números capítulo 14, versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros los comeremos como pan. Josué y Caleb tenían absoluta confianza en la promesa de Dios. Ellos gritaron diciendo: si Dios está con nosotros, ¿qué hay que temer? Por esta razón, de los 600,000 hombres de 20 años o más que salieron de Egipto, ni uno solo entró en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Sin una confianza absoluta en Dios, no había forma de que entraran en la tierra de Canaán. Nosotros también estamos recorriendo el camino a través del desierto de la fe. En este camino, para aquellos que confían en Dios y ponen su esperanza en Él, la puerta de la esperanza está siempre abierta. Por lo tanto, en lugar de decir, es imposible, profesemos, ya que Dios está con nosotros, ciertamente hay un camino. Hay esperanza. Sigamos adelante, confiando en la promesa de Dios. Creo que esa vida debe existir sin duda entre los miembros de nuestra familia de Sión. Por supuesto, los que tenían 20 años o menos cuando salieron de Egipto, entraron en la tierra de Canaán junto con Josué y Caleb. Aquellos que ponen su esperanza en Dios siempre pueden ver la puerta de la esperanza. Qué trágico es que aquellos que no ponen su esperanza en Dios no puedan ver esa puerta. Los 10 espías, habiendo olvidado por completo que era la tierra que Dios había prometido, hablaron solo de la realidad física que tenían ante ellos. Deben haber pensado: en nuestro viaje desde Egipto a la tierra de Canaán, este vasto desierto es un gran obstáculo. Preparemos abundante comida y agua antes de partir. Sin embargo, una vez que todo lo que habían preparado se consumió en el desierto, comenzaron a murmurar. Hermanos, el desierto de la fe por el que atravesamos no es diferente. Habrá momentos en los que enfrentaremos circunstancias aún más desesperadas que el camino a través del desierto. Sin embargo, cuando enfrentamos circunstancias tan desesperadas, ¿en quién debemos poner nuestra esperanza? En tiempos de paz, sabemos muy bien que debemos poner nuestra fe en Dios. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, tendemos a olvidar esto. ¿No fue así también para ellos? En tiempos de paz clamaban: alabado sea Jehová. Nuestro Dios es el más grande. Por la gracia de Dios, fuimos librados de Egipto. Después de cruzar el Mar Rojo, ¿no bailaron Miriam y las mujeres con gran gozo alabando y glorificando a Dios? Miremos siempre a Dios. Aunque todo lo que tenemos ante nuestros ojos pueda parecer insuperable, busquemos siempre la puerta abierta de la esperanza que Dios ha preparado para nosotros. Esa puerta ciertamente existe.
Si no fuera así, Josué, Caleb e incluso todos los menores de 20 años que salieron de la tierra de Egipto habrían perecido en el desierto. Sin embargo, ¿qué les pasó? A través de la historia en la Biblia, podemos confirmar que recibieron la tierra que Dios había prometido como herencia. La dividieron entre todas las tribus y se establecieron allí en su gracia, ¿verdad? Por tanto, como Josué y Caleb, seamos quienes descubran que la puerta de la esperanza está siempre abierta para aquellos que confían en Dios y ponen su esperanza en Él. Hermanos, no se sientan abrumados por los obstáculos que enfrentan. Si confían todo a Dios y buscan resolver sus problemas, descubrirán que Él siempre nos mantiene abierta la puerta de la esperanza. Vayamos a la palabra de Dios en Lucas, capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ¿qué le dijo Jesús? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Veamos el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Como pescador experimentado que toda su vida había trabajado en estas aguas, Pedro sabía muy bien dónde se encontraba el cardumen de peces. Sin embargo, después de trabajar toda la noche, no había pescado ni un solo pez. Para un pescador, este es un momento de absoluta desesperación. Necesitaba pescar simplemente para mantener a su familia. Pero volvía con las manos vacías. En ese momento, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Él dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Confiado en su palabra, soltó las redes y pescó una enorme cantidad de peces. Imagínense lo desanimado y frustrado que debe haberse sentido pensando: hemos trabajado toda la noche, pero hemos llegado con las manos vacías. Cuando llegó a la cima de su frustración, Jesús le dijo que se adentrara en aguas profundas y echara las redes para pescar. Si Pedro hubiera dicho: he trabajado toda la noche y estoy completamente agotado, no creo que pueda continuar más, nunca habría tenido la oportunidad de experimentar un milagro tan grande. ¿Qué sucede cuando nos sentimos más desesperados, cuando parece que no hay camino a seguir ni respuesta que encontrar? Es precisamente entonces cuando vemos la puerta de la esperanza que Dios nos ha preparado. Durante toda la noche estuvo soltando las redes y tirándolas hacia arriba. Hermanos, esa no es una tarea fácil. Sin embargo, decidiendo confiar en la palabra, Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Cuando echó las redes, pescó una cantidad tan grande de peces. Tuvo que llamar a sus compañeros pescadores Santiago y Juan, e incluso después de que llenaron los botes, la pesca fue tan grande que los botes comenzaron a hundirse. Todo esto, dice la Biblia, fue capturado en una sola pesca. Quizás alguien pueda preguntar: ¿qué tiene de milagroso pescar peces? Sin embargo, lo importante aquí es que no debemos desanimarnos en medio de la desesperación. Debemos fijar nuestros ojos en la puerta de la esperanza que Dios nos ha abierto. Si miramos Lucas capítulo 23, encontramos el relato de la crucifixión de Jesús. Imaginen cuánto miedo debieron sentir los santos de la iglesia primitiva al presenciar el momento en que Jesús moría en la cruz. Los discípulos estaban reunidos,
habiendo cerrado las puertas con llave, sin atreverse siquiera a salir afuera. Cuando la gente les preguntaba, ¿no eres tú también seguidor de Jesús? Pedro, por temor a verse implicado, lo negó 3 veces. Yo no lo soy, absolutamente no. Hermanos, ellos habían visto cómo su líder era llevado por soldados romanos, cómo era crucificado y cómo exhalaba su último aliento mientras clamaba, Eloi, Eloi, lama sabactaní. Pero aquellos que habían creído en Jesús, ¿podría haber existido un momento más desesperado que ese? Cuando todo Israel tildó la fe en Jesús de secta de los nazarenos y la desechó como una religión que cree en un simple hombre, y cuando Jesús mismo fue crucificado y murió en tales circunstancias, todo se volvió sumamente desesperado para los santos de la iglesia primitiva. Pero, ¿qué aconteció al tercer día? Resucitó de entre los muertos. Destruyó el poder de la muerte y resucitó. Aconteció un evento tan notable en toda la historia de la humanidad. Hermanos, aunque caigamos en la más profunda desesperación, la puerta de la esperanza que Dios nos ha abierto siempre está allí. Al difundirse la noticia de la resurrección de Jesús entre los discípulos, comenzaron a volverse increíblemente valientes. En medio de su desesperación, Dios los estaba guiando para que pudieran mirar hacia la puerta de la esperanza. Después de resucitar de entre los muertos al tercer día, pasó 40 días confirmando personalmente a todos sus discípulos que en verdad estaba vivo. ¿No está registrado este mismo relato en el primer capítulo de Hechos? A través de estos eventos, los discípulos oraron sinceramente a Dios una vez más. 10 días después, en el día de Pentecostés, el 50º día después de su resurrección, el Espíritu Santo de la lluvia temprana descendió sobre ellos mientras se reunían para orar en el aposento alto de Marcos. Aunque antes habían ocultado su fe en Jesús, ahora la proclamaban con gran valentía. Solo Jesús es el Salvador que puede salvar a toda la humanidad. Sin embargo, la sociedad judía de la época simplemente consideraba a Jesús como el hijo de un carpintero. Lo veían como un simple hombre, no como Dios. Incluso hoy, esta perspectiva permanece prácticamente sin cambios en Israel. Pero, ¿qué hay de los discípulos de Jesús? Habiendo presenciado su resurrección de entre los muertos al tercer día y su ascensión del Monte de los Olivos, ¿no comenzaron ellos su obra como evangelistas, testificando a toda la humanidad que Dios vino a esta tierra en la carne y realizó estas obras tan asombrosas y llenas de gracia? En los momentos más desesperados de los santos de la iglesia primitiva, Cristo reveló y demostró a todos que Él es la gran puerta de la esperanza. Por tanto, no nos quedemos en la decepción ni en la frustración. Oro para que todos los miembros de nuestra familia celestial miren hacia la puerta de la esperanza que Dios ha preparado y de esa manera completen la obra del Evangelio en todo el mundo. No tenemos que preocuparnos pensando, ¿cómo predicaremos el Evangelio a 8.000 millones de personas en todo el mundo? ¿Acaso Dios no nos ha dado ya su promesa? ¿Hasta dónde dijo que se predicaría este Evangelio del reino de los cielos? Veamos Mateo capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este Evangelio del reino. ¿En dónde será predicado este Evangelio? En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿De quién son estas palabras? Esta es la profecía que Jesús mismo pronunció cuando vino hace 2000 años. Este Evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Hermanos,
¿Esta obra de Dios debe desarrollarse tal como fue profetizada o no? Sin falta debe cumplirse. Hemos sido llamados a esta obra que Dios ciertamente cumplirá, ya que debemos transformar este mundo oscuro y sombrío en un mundo de luz. Debemos proclamar el nuevo pacto, la Pascua, la Madre Celestial, el nombre nuevo del Padre y nuestra Iglesia de Dios. Al hacerlo, seamos los que abramos de par en par la puerta de la oportunidad para que todos los habitantes del mundo participen en la salvación. Cada paso del camino no será fácil. En las naciones budistas, no es fácil predicar debido a su fe. En las naciones hindúes, no es fácil predicar debido a su fe. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, Dios está llamando a todos los hijos de Sión. Si solo nos enfocamos en las dificultades, no podremos avanzar. ¿Qué dice la palabra de Dios que el Evangelio del Reino de los Cielos será predicado al mundo entero o no? Debemos creer que esta palabra se cumplirá exactamente como está escrita. ¿Por qué nuestra Sión está por todo el mundo? ¿Acaso es porque alguien es sobresaliente o posee una gran capacidad de liderazgo y planificación? Dios siempre ha sido nuestra puerta de la esperanza, y las obras de la gracia siempre se han cumplido según su palabra. Con fe firme, miremos siempre a la puerta de la esperanza de Dios. Con esto me gustaría finalizar el sermón. Muchas gracias.